iniciamos todos los años con 21 días de ayuno, pero puede surgir esa pregunta: ¿por qué ayunar? ¿Por qué no comer, pastor? A mí como que me trama más lo de comer. Ya comimos en diciembre: chorizo, arepa, natilla, buñuelo, chocolate. Ya toca empezar a pagar el gimnasio otra vez porque comimos mucho. ¿Pero por qué ayunar, pastor? Para algunos creyentes el ayuno no es importante. Estamos viviendo de pronto una época de un cristianismo un poquito light, donde el ayuno ha pasado a otro lado. Algunos llaman que el ayuno son las obras y Dios ya nos salva por gracia y no por obras. Tienes toda la razón. Pero es que tú no ayunas para salvación. Tú ayunas porque tienes una carne que te quiere controlar. Porque todos tenemos unos deseos y una naturaleza pecaminosa que quiere tomar el control de nuestras vidas. Y si nosotros no la disciplinamos, toma el control de nuestras vidas. Entonces muchos no creen que el ayuno es importante. Y esas personas que creen que el ayuno no es importante, detállate y verás que sus deseos les controlan. Son personas que sus malos hábitos permanecen. Pasan los años y la grosería todavía está en su boca. Pasan los años y el deseo de chisme está vivito. Pasan los años y la fornicación es delitosa. Pasan los años y su mentalidad escasa permanece. Sus hábitos pecaminosos le cobran mucha ventaja y luego llegan a consejería y dicen: pastor, ¿por qué no puedo contra esto? Siento que me domina. Siento que acaba conmigo. Yo lo intento, yo quiero ser bueno, yo quiero mejorar, pero no puedo. Porque piensan que el ayuno no es importante. Que el ayuno es de la ley. Piensan que es una labor única como que del pastor. Pastor, usted como que no ha ayunado porque esa predicación del domingo como que me estuve durmiendo todo el tiempo. Le faltó ayuno, pastor. Para otros el ayuno no es importante, para otros piensan que es de los pastores nomás. Y otros creen que el ayuno es algo muy difícil de hacer. Y les da miedo enfrentar el tema de ayuno. Y dice: uy, no. Si yo no desayuno y a las 9 de la mañana estoy mareado, ¿cómo será ayunar? Entonces le tienen miedo por el tema de salud. Algunos hasta llegan a pensar que eso es rebotar al diablo. Yo no ayuno porque el diablo se rebota. Y dejémoslo mejor quietico. Déjame decirte una cosa: el diablo se va a rebotar, ayune o no ayune. Así que es mejor que lo coja ayunado. ¿Cierto que sí? Y cuando el diablo se rebote, lo coja ayunado. Y no por ahí con su carne el redébil y el diablo alborotado. Y te cuento una cosa: ahí sí te patea. Entonces piensan que el diablo se va a rebotar y mejor hay que dejarlo quieto. Y para otros el ayuno es una carga difícil, como una imposición en la iglesia, como una obligación. No, pues yo voy como a ayunar porque es que como que toca en la iglesia, todos están en ayuno, o un acto religioso. Para otros el ayuno es una actitud de superioridad. Terminan el ayuno creyéndose mejor que otras personas porque yo sí ayuné. En cambio usted, pecador, no ha podido ayunar ni un solo día. Y hay personas que piensan que el ayuno es para eso. Pero para quienes entienden el verdadero poder del ayuno, el ayuno es una bendición. Si nosotros entendiéramos el poder del ayuno, no esperaríamos a que el pastor haga 21 días de ayuno el próximo año. Imagínate. Yo no quiero saber esta respuesta, pero ¿será posible que tu último ayuno haya sido en los 21 días del año pasado? No me responda, no me responda, no me responda. Solo reflexione, ponga cara de póker para que yo no lo adivine. Pero ¿será que el año pasado fue la última vez? Bueno, de pronto sí, porque acabo de comenzar el año, pero me refiero a los 21 días del año pasado que hicimos de oración. ¿Fue tu último tiempo de ayuno? Cuidado con eso, el ayuno es una bendición. El ayuno es una bendición. Sí, pues no es fácil, pues es más fácil cantar, claro, es más fácil leer la Biblia, pero ayunar es complicado. Hay 3 cosas que Jesús nos enseñó que deberíamos hacer en secreto. ¿Las recuerdan? Eso está en Mateo capítulo 6. 3 cosas que Jesús nos enseñó que debíamos hacer en secreto. La primera, orar. La segunda, dar. Y la tercera,
Ayunar. Él dijo, cuando hagan estas cosas, háganlas en secreto. Mira cómo dice Mateo 6, 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Están peinaditos. Así nadie se dará cuenta. ¿Ustedes saben cuál es el secreto del ayuno? Secreto. El secreto del ayuno es el secreto, ¿cierto? Ahora, yo sé que estamos en 21 días de ayuno y vamos a enterarnos que estás en secreto, pero que tú no estés publicando, ¿no? Imagina en Facebook, en TikTok, primer día de ayuno, ay. Tercer día de ayuno, ay. ¿Cierto? El Señor dice, no hagan eso. Así nadie se dará cuenta de lo que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La Reina Valera dice, te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Que el ayuno es una bendición, que el ayuno trae recompensa. Pero, ¿qué es el ayuno entonces? El ayuno es abstenerse de alimentos para apartarse y buscar a Dios. Mire que no es solo abstenerse de alimentos. Yo sé que muchos van a decir, pastor, voy a hacer ayuno de redes. Bien, pero también quítele al postre. Quítele al almuerzo. Ay, pastor, yo estos días voy a hacer ayuno de televisión. Excelente, pero mire a ver cómo hace para quitar algo de comida también. Tal vez puede ser quitar el azúcar a las comidas. Tal vez dirás, no voy a comer carne estos días. Tal vez vas a decir, no voy a almorzar, solo voy a desayunar y comer. O algunos dirán, no voy a desayunar. O algunos dirán, no voy a comer. Pero quítale un poquito de comida, porque el ayuno bíblico en su gran porcentaje tiene que ver con abstenerse de alimentos. Claro que sí te puedes abstener de muchas cosas y ahorita voy a hablar de eso. Pero este ayuno tiene la intención que sea un ayuno de abstención de alimentos. Entonces, ¿qué es el ayuno? Abstenerse de alimentos para apartarse y buscar a Dios. Para apartarse y buscar a Dios. Si tú no te apartas y buscas de Dios durante tu tiempo de ayuno, estás haciendo dieta. No es ayuno, es un ayuno para bajar de peso. Entonces, quiero hablarte de 3 palabras hoy. Grábalas en tu mente y en tu corazón, las vamos a repetir hasta aprenderlas. Di conmigo, abstenerse. Otra vez, abstenerse, apartarse, alimentar. Muy bien, solitos, 1, 2, 3. La última. Muy bien, 3 cosas que quiero que te grabes para estos 21 días de ayuno. La primera entonces, abstenerse. Claro que sí, el ayuno es abstenerse. Hay que abstenernos. Un ejemplo de alguien que nos enseña lo que es el abstenernos es Daniel. Daniel capítulo 1 al 8 dice, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de estado, del estado mayor, para no comer los alimentos, esos alimentos inaceptables. Entonces, Daniel está en un lugar, ustedes los que han leído el Antiguo Testamento, Daniel está en un lugar donde todos quisiéramos estar. Es la nación más poderosa y Daniel había sido uno de los judíos, de los príncipes judíos, traídos al palacio del rey para ser utilizados por el rey, ¿no? Para ser parte de la corte del rey, lo que implicaba muchas cosas. Implicaba vestir la mejor ropa de ese tiempo, tener las mejores relaciones que se podía tener en ese tiempo y, por supuesto, tener la mejor comida que se podía tener en ese tiempo. Langosta, caviar, lomo fino, las mejores comidas, las mejores verduras estaban en el palacio, ¿cierto? Entonces él tenía un privilegio, pero Daniel se rehusó a comer de esos banquetes que muchos darían lo que fuera por comerlo. Muchos darían lo que fuera por tener eso que tenía Daniel. Entonces, ¿qué decidió Daniel? Tener abstinencia. ¿Qué es abstinencia? Abstinencia significa mantenerse lejos. Es imposible, y escúchame esto, grábalo también en tu mente, es imposible vivir en los caminos del Señor. Es imposible caminar los caminos del Señor
sin abstinencia. Vivimos en una cultura donde ahora los cristianos le dicen sí a todo. Le dicen sí a todo. Tenemos que aprender a ver, diga conmigo una palabra, no. ¿O no fue tan difícil, cierto? No, es que se nos ha quitado como esa palabra del vocabulario, porque la Biblia dice que todo me es permitido, ¿cierto? Eso dice Pablo. Pero se nos olvida la segunda parte, no todo nos conviene. Entonces la palabra no como que la borramos. Ahora vivimos bajo la gracia, disfrutemos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, diga conmigo, no. Pero es que la niña es muy linda. No. Pero es que está muy rico. No. La palabra no debemos aprender a incorporarla en nuestra boca. Hay una película que se llama Sí o Yes de Jim Carrey, donde nunca dijo que no. ¿Sí? ¿A dónde lo llevó? Así que es imposible caminar los caminos de Dios sin abstinencia. Vivimos en una cultura donde le decimos que sí a todo. Porque, escúchame, cuando yo le digo que sí a algo, le estoy diciendo que no a otra cosa. Mucha de la mediocridad espiritual que está viviendo la iglesia de este tiempo en Colombia, en Chiquinquirá, para no irnos muy lejos, es la falta de abstinencia. Daniel nos modela cómo una persona sí puede abstenerse. Es que no puedo, no puedo, mi carne. Pues para eso es este ayuno. Precisamente para eso necesitas tener un tiempo de ayuno, para que tu carne no gane, porque es que la abstinencia en muchos casos es protección. La abstinencia te protege. Cuando yo dejo algo que me va a drenar en mi vida espiritual, me estoy protegiendo. ¿Sí? Si tú te estás absteniendo de ver pornografía, te estás protegiendo. Si tú te estás absteniendo de las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, te estás protegiendo. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: aléjense de toda clase de mal. ¿Y qué es? Dígale que no. Eso es lo que está diciendo Pablo, en otras palabras. Díganle que no a toda clase de mal. Dígale que no. Ay, pastor, pero es que insiste. Dígale que no. ¿No te han enseñado esa palabra? Pues dile, en la iglesia me enseñaron una palabra este domingo. ¿Cuál palabra? No. Tenemos que aprender a decir no a muchos hábitos pecaminosos que hemos estado teniendo a lo largo de nuestra vida. Mire, la clave del éxito o del fracaso del 2025 va a ser hábitos. Esa va a ser la clave. No, que los amigos, es que los amigos, si les digo que no, y como todos los fines de semana salimos a beber, ¿cómo les voy a decir que no, pastor? Pues aprendas esa nueva palabra hoy, la palabra no. Yo sé que tiene un costo social. Yo sé que vas a ser rechazado por muchos o cancelado por otros, pero por amor a Dios vas a decir que no. Qué difícil, ¿cierto? Decir que no. Es una palabra muy poderosa. Puedes ser la persona más talentosa del mundo, pero si no aprendes a decir que no a tus malos hábitos, no te va a ir bien. Yo he conocido personas que me dicen: ay, ese chico es tan buena gente, pero tiene un mal hábito. Y podía ser una gran persona, pero tiene un problema al que no ha sido capaz de decirle que no. Dios nos dice hoy: abstengámonos de todo aquello que nos ha estado drenando en nuestra vida espiritual. ¿Qué te está drenando en tu vida espiritual? ¿Será el TikTok? Para muchos va a tocar decirle no al TikTok. ¿Será una relación sentimental con una persona sin temor de Dios? Le va a tocar decirle que no, si tú amas a Dios. Pero es que no sé decirle que no, no puedo. Pues para eso es este ayuno, para que Dios te dé fuerzas. Cuando termines estos 21 días de ayuno, vas y le digas en la cara: ¿sabe qué? No. Ay, por fin lo logré. Porque hay personas que no han tenido las fuerzas para ir a decir no a aquellas cosas que los están drenando espiritualmente. Hablando acerca del ayuno, nos abstenemos de cosas, las cosas normales como el alimento. Mire lo que dice Levítico 7, 23 y 25. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel.
nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado o de oveja o de cabra. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Y muchos dirán aquí, pues chévere, porque es que resulta que nosotros hoy vemos la grasa diferente a como ellos la veían. Nosotros hoy vemos la grasa, muchos, ¿no? Como la cosa fea. Ya sabemos los resultados que tiene, pero es que resulta que en esa época la grasa era la parte más rica del animal, porque al prenderle fuego, eso, pase usted por un asado donde estén asando chicharrón como cebolla, ¿cierto? La grasa quemada huele muy delicioso. Entonces, en pocas palabras, el Señor está diciendo, dígale al pueblo que se abstenga de las cosas más ricas, de la grasa, de la parte más deliciosa. ¿Por qué? Porque este texto dice que esa parte era para Dios. Habían unos sacerdotes, eran los hijos de Eli, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Que ellos no se abstuvieron de la grasa. Lea usted y verá que ellos no tuvieron la capacidad de abstenerse de comer esa grasa. Pero luego usted sigue leyendo la historia de Eli y resulta que ellos se acostaban con mujeres dentro del templo después de hacer los sacrificios. ¿Sabe por qué? Acá hay un principio. No eran capaces de abstenerse de la grasa, tampoco eran capaces de abstenerse para los hábitos pecaminosos. Si tú no eres capaz de dejar de comer por 1, 2 o 3 días, con razón te hacen una propuesta indecente y la aceptas con facilidad. Yo creo que este tiempo de ayuno es muy importante, porque tú le vas a demostrar al enemigo que eres capaz de decir que no la próxima vez que te ofrezca algo. Si tú no eres capaz de no desayunar un día, si no eres capaz de venir a la oración a las 6 el miércoles, si no eres capaz de dejar un poquito de sueño, si no eres capaz de venir un sábado en la mañana y no comer y estar aquí adorando al Señor, si eres capaz, le demuestras al diablo que también eres capaz de decirle que no cuando se presente una imagen en internet, cuando tú estás navegando y tú puedes decirle que no. Pero si no eres capaz de quitar un alimento de tu comida, con razón es fácil caer en los pecados que caemos. Así que el ayuno tiene esa importancia. Y estos hijos de Eli no aprendieron a abstenerse. Tenían un problema de gula, pero también era la raíz de un problema de lujuria, porque ellos le decían que sí a la fornicación también. Porque el que se deja arrastrar por un plato de comida, se deja arrastrar por cualquier hábito pecaminoso. Es la verdad. Una persona que le cuesta muchísimo ayunar es una persona que los deseos de su carne están desatados. Y es fácil verlo en pecado. Es fácil verlo en una actitud pecaminosa. El problema no es la comida. Escúcheme bien. La comida no demuestra nada. Sí, o sea, no es comer o no comer. El problema es que hay unos deseos en nosotros. Ese es el problema. Que nosotros tenemos que tenerlos bajo control, porque si no nos dominan. Iglesia, este 2025 no te puedes dejar dominar por tus deseos. Tus deseos no son los que determinan la dirección de tu vida. Así que tú vas a ponerlos bajo control durante estos 21 días de ayuno con que vamos a comenzar este año. Por eso cuando ayuno y me abstengo de algo que usualmente como, estoy diciéndole a mi carne que ella no tiene el control. Es que hay que estarle repitiendo continuamente, usted no tiene el control. ¿Usted no ha entrado a una empresa donde hay un empleado que se cree el jefe? ¿Sí? A mí me ha tocado trabajar en empresas donde hay un empleado que se cree el jefe. Resulta que es la novia jefe. El jefe tiene esposa, pero te consiguió una novia dentro del trabajo. ¿Sabes qué manda en la empresa? La muchacha. Porque el jefe no ha sido capaz de decirle, aquí mando yo. Eso pasa con nuestra carne. Tenemos que recordarle quién es el que manda. No es ella. Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio, pero el dominio propio se pierde si nosotros no ayunamos. Tenemos que ayunar para recuperar el dominio propio y no dejar que nuestra carne no la vele. Ella no es la patrona. Mis deseos de ver sexo no son mis jefes. Mi deseo de comer no es mi jefe. Mi deseo por las personas del otro sexo no son mi jefe. No ve a los chicos que se dejan dominar por la parte emocional, sentimental. Hay que tener novia porque todos tienen. Métase en ayuno y demuéstrele a su cuerpo que no necesariamente. A los 13 años, ¿para qué novia? A los 13 años, ¿para qué novio? ¿Cuándo se va a casar? ¿10 años de noviazgo? Entonces enséñele a su carne quién es el jefe.
Para eso es también el ayuno. Qué curioso que el primer pecado, ¿por dónde entró? Por la boca, por la comida. Qué curioso, ¿sí o no? Ay, Eva. Muchos vamos a tener que pedirle perdón al Señor por el pecado de glotonería. Muchos no comen para alimentarse, comen para llenarse. Entonces, el ayuno es más que decirle no a algunos alimentos, es someter nuestra carne a que el Espíritu Santo nos dé una victoria poderosa sobre esos hábitos que por muchos años no hemos podido dejar. Yo sé que hay personas en este lugar que están luchando con muchos hábitos pecaminosos, no han podido dejarlos. ¿Por qué? Tal vez les falta un ayunito serio, un ayunito donde dejes comida por buscar la presencia de Dios de manera seria. Si ya no son esos ayunitos de que, ay, no desayuné, entonces a las 9 de la mañana me como alguito. Un ayuno mínimo debe ser 16 horas seguidas, para que sea como que empiece a ser serio. ¿Qué es 16 horas seguidas? Comiste y en la noche y almorzaste. Ahí hubo 16 horas más o menos. Pero comiste, no, yo ayuné toda la noche y me levanté a desayunar. De pronto no es como muy, no hay como mucho compromiso en ese ayuno, ¿cierto? No hay como mucho compromiso, no hay como mucho deseo de cambiar, no hay como mucho aburrimiento con tu carne, no hay como estás como contento con tu situación que estás. Yo sé que muchos aquí, aunque no lo van a decir y no estoy pidiendo que lo digan, no están contentos con su estilo de vida que han tenido. No han podido dejar cosas, no han sido capaces de decir que no. Yo quiero invitarte que tomes un ayuno serio este año, pero serio. Compromiso de que usted se aparta, ora, lee la palabra de Dios y no come. Y vas a ver cómo Dios empieza a darte fuerzas para vencer a tu enemigo llamado naturaleza pecaminosa. Otra cosa que quiero decirte hoy es que la abstinencia es la preparación. Primero era protección, ¿cierto? Otra cosa quiero decirte, la abstinencia es la preparación para algo grande que viene. ¿Cuántos esperan algo grande de Dios este 2025? Tal vez es el año de tu libertad. Tal vez es el año de tu promoción. Tal vez este sea el año en que encuentres propósito. Yo te invito a que tomes un ayuno para prepararte para recibir eso. Daniel, cuando empezó su ayuno, él veía lo glorioso que venía. Ustedes saben la historia de Daniel, no tengo que leerla, la conocen, y si no, leanla en los primeros capítulos de Daniel, cómo fue exaltado y puesto en el gobierno, pero se preparó con tiempos de ayuno para recibir las cosas que Dios te da. ¿Sabes que a veces la bendición destruye las personas? Por lo que tanto han pedido destruye las personas. Nosotros vivimos en una cultura minera, porque tenemos muy cerca al occidente, hay minas. ¿No recuerdan ustedes que alguna vez han visto personas que se han enguacado y cuánto les ha durado esa riqueza? Se la comieron, se la bebieron, la repartieron y otra vez están en la mina pelados. ¿Qué pasó ahí? No tenían carácter para soportar lo que tanto habían esperado. ¿Cuántos años se gastaron buscando una piedrita? Conozco historias de gente de toda una vida allá dándole la espalda al sol y escarbando en esas piedras hasta que por fin la encontró. Pero no hubo carácter para administrar eso, ¿cierto? Necesitas ayunar también para que cuando venga lo grande de Dios que tiene para ti este año, lo puedas soportar. Y la bendición no te saque de la iglesia, de los caminos de Dios, te aleje de tu familia. Hay personas que hoy no están aquí porque están abrazando su bendición, lo que Dios les dio por causa del ayuno del año pasado. Ayunaron por un trabajo. Pastor, el domingo es el único día para descansar. Trabajo de lunes. ¿Quién te dio ese trabajo? El Señor. Y no pudieron administrar la bendición que Dios les dio. No sacan tiempo para Dios, para su palabra. Dios no es primero en sus vidas. Necesitas un ayuno para estar preparado para lo bueno que viene de Dios. Es posible que hay personas que no hayan sido bendecidas porque Dios sabe que esa bendición los va a dañar. Qué triste, ¿sí o no? Que Dios me diga, no te puedo dar porque te daño. No te puedo regalar esto porque lo mal usas. Entonces yo quiero que el Señor me bendiga, así que voy a estar preparado espiritualmente para que esas bendiciones que vengan de parte de Dios las pueda manejar. También es importante entender que cuando tú te vas a poner en ayuno, el enemigo se va a levantar. De formas sencillas, como por ejemplo te va a dar hambre. Es el enemigo que ahí sí te dio hambre. Y empiezan a cocinar las cosas más deliciosas justo el día del ayuno. Justo el día del ayuno mi esposa va a cocinar el churrasco que tanto me gusta.
¿Por qué no lo pudo haber hecho otro día? No, tuvo que ser el día del ayuno. El enemigo sabe cuándo nos determinamos a buscar de Dios. Y va a ser difícil, vas a luchar contra el hambre, contra los pensamientos, porque es un espacio donde tú como que buscas de Dios y empiezas a leer la palabra de Dios y ahí sí viene sueño. Eso sí, insomnio todas las noches, pero ayunaste y leíste la palabra, ahí sí te cogió sueño. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, hay días que no puedo dormir, y hay días que me meto con el Señor, ahí sí llega el sueño. Ahí sí llega el sueño. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe. Y no va a estar tranquilo hasta verte derrotado. Son los días en que van a preparar los mejores platos en tu casa, van a llegar las mejores llamadas. O sea, no te llaman en ningún... Nadie te llama. Nadie te llama. Pero el día que empezaste a ayunar y sacaste un tiempo por eso, ahí sí. Ahí sí la amiga apareció. Ahí sí volvió. El de la deuda que quiere pagar. Ahí sí llegó. Qué cosa tan tremenda. Entonces, el enemigo sabe cuando nosotros hemos determinado buscar a Dios en ayuno y oración y empieza a mirar cómo nos baja de ahí, cómo impide. Entonces, puedes hacer varias cosas. Puedes decirle no a la comida que más te gusta, eso es abstenerse. Puedes decirle no a las series que más te gusta estos días, eso también es abstenerse. Sí, que sacas con orar 1 hora y ver 6 horas de Netflix. 5 minutos en el devocional que les entregué hoy y 4 horas de TikTok o Instagram o Facebook. Sí, no tiene sentido. Este tiempo es abstenernos de esas cosas también. Dile que no a las redes sociales, a la televisión, dile que no a algunas amistades. Tal vez hay algunas amistades que lo que hacen es hacerte pensar mal con sus conversaciones, con su forma de actuar. Diles que no por este tiempo y vas a ver cómo va a ser fácil después deshacerte de ellas. Porque precisamente tal vez necesitas este ayuno para deshacerte de algunas personas tóxicas en tu vida. Tú sabes, aparte de la comida, qué cosas necesitas abstenerte. Los que escriben, ¿por qué no escriben una de las cosas que el Espíritu Santo les esté mostrando en esta mañana? Y los que no escriben, pues, que esperan para coger el hábito de escribir. ¿Qué será lo que el Señor te está diciendo en estos días a través de la palabra que debes abstenerte? Entonces, esa es la primera parte, abstenernos. Segunda parte, apartarnos. Entonces, ¿cuál es la primera? La segunda, muy bien. Mateo 6, 16, 18 dice, y cuando ayunes, que no sea evidente, como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, ¿no? Ya dijimos que nosotros no somos así. No le ande contando a las personas que están en ayuno, no le diga a la gente cuántos días lleva, no lo valiente que es. ¿Por qué? Porque seríamos igual que los hipócritas. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, la clave del ayuno es que nadie nos vea, pero nuestro Padre Celestial sí. Es que hay algunos que ayunan y nadie los ve, y Dios tampoco. Y Dios dice, no, pero ¿cuál ayuno? Entonces, si al estar con el Señor, el estar con el Señor no es suficiente motivación, es una señal de que no lo conoces. O sea, ¿para qué vas a ayunar? ¿Para que la gente lo sepa o porque estamos en ayuno en la iglesia? ¿O porque tengo alguna labor importante en la iglesia, como cuidar a los niños, estar en la alabanza? Entonces yo debo hacer ayuno. ¿O tu motivación es estar cerca del Señor? Debes tener esa motivación en tu corazón, estar cerca del Señor. Este tiempo es apartarse para estar con Él. Para estar con Él. En Israel había una ley que no podían ir a la guerra los recién casados. ¿Por qué? Porque tenían que ir a estar con su esposa, apartarse para ella. Sabes que tú y yo necesitamos empezar a sacar tiempos para apartarnos para Dios. No se vale espada y café, eso no es apartarse para Dios. No se vale venir a la iglesia, aunque ayuda. No se vale los ayunos de los sábados que vamos a hacer. No se vale el miércoles la oración, eso es parte, eso es corporativo y lo tenemos que hacer como cuerpo y nos unimos para hacerlo. Pero tiene que ser de manera personal.
Aprovecha estos 21 días de ayuno para trabajar en tu devoción con Dios, tu tiempo devocional, tu tiempo a solas. Enriquece mucho tu tiempo a solas con Dios. Aprovecha este tiempo para apartarte para Él. Jesús mismo nos modela este principio. En Lucas 5:15 dice: pero a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Por más, o sea, si había alguien ocupado, era Jesús. ¿Y sabes qué? Dejó de sanar personas. Esto me impacta, porque Señor, sana más gente con ese poder tan tremendo, sánalos. Dejó de sanar personas, dejó de liberar de endemoniados. ¿Para qué? Para pasar tiempo con Dios. Esas cosas eran urgentes, sí. Era urgente ayudar a las personas. Jesús tenía mucha compasión, no se negó nunca a que ninguna persona se le acercó y le pidió ayuda, y él le ayudó. Pero ninguna persona podría ser más importante que pasar tiempo con Dios. Puede ser tu jefe, puede ser tu mejor amigo, tu esposa o tus hijos. Organízate para que tengas tiempos a solas con Dios. Este tiempo espero que sea una temporada donde tú le demuestres a Dios que sí, Él es importante para ti. Dios es importante para ti. Hoy para mí, Diosito y yo somos amigos. Él es lo más importante en mi vida. ¿Y cuánto tiempo oras? No, yo no. Por los alimentos, y en la noche antes de acostarme, esos 3 segundos antes de que me duerma, Señor, gracias por él. Y esa es la devoción de algunos. Y por la mañana salen, eso sí: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, que no me mate un rayo ni me atropelle un carro, y arrancan a su trabajo. Esa es su devoción. Uy, qué escasez. Y Dios no quiere eso. No seamos de los que viven para que otros nos vean que hacemos cosas, no, sino para agradar a nuestro Padre Celestial, porque Dios ve lo que hacemos en secreto. Lo que hacemos en público está bien, no está mal. No está mal venir, que nos descubrieron que estábamos en ayuno, no, nada que hacer. No hay problema. Lo grave es que externamente estés haciendo cosas que todo el mundo ve, pero no tengas un tiempo para con Dios. Moisés también se apartó. Éxodo 34:28 dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. ¿Saben qué pasó? Cuando bajó, el pueblo estaba patas arriba. Todo estaba al revés, pero él dijo: no me importa. Él tenía la responsabilidad de gobernar el país, la nación. Pero ¿sabes qué dijo? Si se van a volver al revés, que se vuelvan al revés, pero no me van a quitar estas responsabilidades, no me van a quitar mi tiempo a solas con Dios. 40 días y 40 noches. Hoy me abandonó Moisés, el pueblo se volvió al revés. No importa, hagan lo que es. Por más importantes mis labores que sean, mis tiempos con Dios. Yo sé que tú eres una persona muy importante, y sin ti el mundo se va. El día que no salgas, el mundo se va a acabar. No importa, no sacrifiques tus tiempos con Dios. Es que la empresa tiene que dirigirse, y yo como pastor diría: es que la iglesia tiene que dirigirse. Sí, vuélvase al revés si quiere, pero ustedes no van a hacer que yo deje de buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo Moisés, y es lo que Jesús dijo: prioridad. Yo sé que tú eres muy importante en tu empresa, yo sé que tú eres muy importante en tu familia, pero necesitas apartarte. El mundo no se va a acabar si tú dejas de estar 2 o 3 días. No te creas tan importante, dice la canción. Y Moisés entendió eso y dijo: yo no soy tan importante. Se fue y pasó 40 días en ayuno. Pues no, tampoco 40. Si tú eres pro, dale. Pero 3 días seguiditos, una semanita, 7 días, diles lo que sea. Apártate. La casa no va a dejar de funcionar si tú no estás. La iglesia no va a dejar de funcionar si tú no estás. La familia no va a dejar de funcionar si tú no estás. No te creas tan importante. El que sostiene el mundo es Dios, no tú. ¿Cierto que sí? Apártate para Dios. Que llegó y estaba todo alborotado. Bueno, si lo organizas. Pero le diste prioridad a Dios y cogiste fuerzas para venir y hacer esas cosas que tú consideras importantes. Pero si no sacas ese tiempo, esas cosas te van a destruir, te van a acabar, te van a quemar, te van a desgastar.
Unos dirán 40 días de Jesús, de ayuno, 40 días de Moisés. Eso es inhumano. No, escúcheme, es que Moisés y Jesús no ayunaron para aguantar hambre. Moisés y Jesús estaban en la presencia de Dios. Estaban siendo alimentados espiritualmente. Cuando tú entres en ritmo del ayuno, te vas a dar cuenta que ni hambre sientes. Pero si tu mente está en la comida, te perdí. El ayuno no es enfocarte en que no estás comiendo. El ayuno es enfocarte en que estás en la presencia de Dios. Al principio va a ser difícil. Te va a doler la cabeza. Se le va a sonar el estómago. Enfócate en la presencia de Dios. Y eso pasa a segundo lado, porque tú le estás diciendo a tu cuerpo, tú no mandas. Y tercero, alimentar. Ay, pastor, por fin. No, no estoy hablando de comida. ¿Alimentar qué? Si no alimento lo que tengo que alimentar, de nada sirve aguantar hambre. Si no alimento durante estos 21 días lo que tengo que alimentar, solo fue aguantar hambre. Gálatas 5, 16, 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que estamos peleando en estos días. La naturaleza pecaminosa no nos va a dominar. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pablo nos está haciendo caer en cuenta de la lucha interna que tenemos con nuestra carne. Nuestra carne es como un niño malcriado. Quiero, deme, 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 deme. Yo quiero ya, dame ya. Pide, pide y pide. Así es la carne. La carne es ese niño malcriado que nos pide continuamente satisfacer nuestros deseos. Y nosotros cedemos muchas veces. Por eso el ayuno es una clave para debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Yo sé que aquí hay personas que se han hecho esa pregunta: pastor, es que yo lo intento y no puedo. Es que como que me ganan los deseos. Es que siento que estos deseos como que están ahí para que yo los cumpla, porque no los puedo controlar. No los puedo controlar. Lo he intentado, pastor, créame. Yo he hecho cosas para dejar de hacer esto y hacer lo otro y no he podido. Yo sé que ustedes han vivido eso. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros tenemos dos naturalezas. Y la naturaleza que va a ganar va a ser la naturaleza que nosotros más alimentemos. Si tú alimentas la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa va a ganar. Pero si tú alimentas tu espíritu y dejas de alimentar la naturaleza pecaminosa, entonces vas a obtener victoria sobre tus malos hábitos. Entonces, continuamente tenemos que pelear contra ese niño malcriado que se llama naturaleza pecaminosa a través del ayuno. El ayuno pone a sufrir hambre a esa naturaleza pecaminosa y alimenta al espíritu y lo hace fuerte para el día que tengan que enfrentarse y gane el espíritu. Pero hay veces que ha perdido el espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos súper alimentada nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo la alimentamos hoy? Por lo que entra por nuestros ojos. No entra palabra de Dios, sino horas y horas de malas noticias en Caracol y RCN o CNN. Y son horas y horas de malas noticias. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, viendo lo desastroso que está el mundo. ¿De dónde va a sacar usted fe para creer por su sanidad si usted no hace sino ver malas noticias todo el día? A ver, hagamos la siguiente cuenta. Digamos que le dedicamos al día 45 minutos diarios a las comidas, a nuestro cuerpo. 45 minutos a comer. Digamos que a nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, le damos 60 minutos en el día a través de redes sociales, películas, series, ocio. Y digamos que le damos al espíritu 10 minutos diarios. Y eso las personas que, porque es que esto viene de una encuesta que dijeron que en promedio los cristianos le dan al Señor 10 minutos diarios. Imagínate la pobreza espiritual que viven los cristianos hoy en día. 10 minutos diarios. ¿Cómo compiten 10 minutos contra esas montón de horas que le damos a las otras cosas? Ahora hagamos ese mismo promedio semanal. 315 minutos a la semana de las comidas.
A la carne y al ocio, que son las redes sociales y el entretenimiento, 420 minutos a la semana. Y al espíritu le estamos dando 70 minutos. ¿70 minutos qué es? Una semana. 70 dividido en 7, ¿cuánto es? 10 minutos diarios. Eso no es nada. Tremendo. Entonces, según estas estadísticas, ¿qué es lo que estaría más fuerte en nosotros? Nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso hay cristianos que se enojan y se van de la iglesia por cualquier bobada. Por eso hay cristianos que viven doble vida, no son capaces de decirle a sus compañeros que creen en Jesús. Por eso hay cristianos que todavía viven con lo mejor de los dos mundos, las promesas de Dios y los deseos de este mundo. Por eso hay cristianos que son de mal testimonio, que hacen pasar vergüenzas a la iglesia, y ve uno unas cosas en redes sociales de gente que va a la iglesia, pero es que ¿cómo no va a vencer su carne si solo les dedican 70 minutos? Y eso que son los más disciplinados. Pero te aseguro que hay personas en este lugar que esta semana no cogieron la Biblia ni una sola vez. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros? Ayunar, porque el ayuno hace que tu espíritu se fortalezca y pueda vencer a las obras de la carne. Te garantizo que si invertimos el orden de estas prioridades, si lo volvemos al revés, si la presencia de Dios se vuelve lo más importante de verdad en nuestras vidas, entonces el licor va a salir fácil de tu vida, la grosería va a salir fácil de tu boca. Ese mal pensado que puede haber en los hombres que tienden a ser mal pensados, que ven a una mujer y la desnudan con sus ojos, fácilmente va a salir de sus ojos, y ver a su esposa va a ser lo único que va a ver en sus ojos. Si usted es capaz de priorizar a Dios en su vida, este año vas a ver victorias como nunca antes. Vas a ver por fin a tu esposo en la iglesia. ¿Por qué no venía tu esposo? Porque es que tu naturaleza pecaminosa a punta cantaleta lo iba a traer. Y a punta cantaleta nadie se convierte, o más bien se convierte en lo opuesto de lo que tú quieres. Entonces no traes a tu esposo o a tus hijos a punta de cantaleta, sino tal vez necesitas cambiar tus prioridades en tu vida para que veas la victoria del Espíritu Santo. Ni siquiera vas a tener que convencer. Dios mismo le convencerá, ¿o no? Pensé que las mujeres iban a decir: amén, quiero ver a mis hijos, a mi esposo, a la iglesia, a mi papá, a mis hermanos. 3 cosas debemos buscar en el ayuno para terminar. Durante estos 21 días de ayuno tienes que buscar 3 cosas. Primero, la persona de Dios. Segundo, la presencia de Dios. Y tercero, la voluntad de Dios. Busca eso. Yo pensaba que el ayuno era un tiempo para yo encerrarme y salir como Moisés, con la cara resplandeciente, y que todos me dijeran: uy, qué espiritual que eres. No, el ayuno es para buscar a la persona de Dios, para buscar la presencia de Dios y para buscar. Es más, es muy posible que cuando tú termines este tiempo de ayuno, tus planes hayan cambiado. Llegaste a este ayuno: Señor, mira mi agenda, quiero esto, esto y esto y esto. Y cuando terminas el ayuno: uy, Señor, que se haga tu voluntad. Y vas a salir feliz porque has comprendido que Dios quiere algo mejor para ti. Escúchame, el ayuno no es una huelga de hambre. Algunos piensan que el ayuno es una huelga de hambre. Voy a aguantar hambre hasta que el Señor me responda. Eso no es el ayuno. El ayuno no es para que yo sea mejor persona. Se trata de que yo me parezca más a Jesús, ¿o no? El ayuno te dota de discernimiento espiritual. El ayuno te purifica. El ayuno quita los velos que hay en nuestros ojos que no nos dejan ver. El ayuno también te da victoria contra los demonios, contra la opresión espiritual. El enemigo es más, nosotros estamos llenos de demonios en nuestra casa y no nos hemos dado cuenta. Un ayunito te caería muy bien, para que toda esa obra del enemigo salga de tu familia, de tu casa, de tu economía, de tu salud. Hay enfermedades que son demoníacas. Un ayunito para que el Señor traiga libertad.